Muchas gracias, Juan Miguel, que será hasta hoy porque mañana ya va a estar Juan Carlos de regreso. Así que bueno, tengo el gusto hoy de hablar de intolerancias alimentarias con la doctora Carolina Olano. Ella es profesora adjunta, profesora agregada, discúlpeme, de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Me entreveré un poco. Doctora, es un gusto tenerla. Muchas gracias. Ha estado muchas veces con nosotros en Calidad de Vida. Y este es un tema que le pasa a mucha gente, así que está muy bueno aclarar. Muchas veces confundimos las alergias con las intolerancias, o con un virus, o con algo que comimos. Así que está buenísimo el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es frecuente y obviamente la mayoría de las personas en algún momento han relacionado algún alimento con algún síntoma. Digestivo o no, eso es muy frecuente. Pero eso no quiere decir de que todas las personas tengan intolerancia. En realidad sabemos que a nivel mundial las intolerancias representan solamente 20% de la población general, de las personas que realmente dicen que tienen alguna intolerancia digestiva, cuando son confirmadas realmente solo un 20% de esos pacientes. Pero sí es muy importante entre aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos funcionales. El paciente que tiene un síndrome de intestino irritable o que tiene una dispepsia funcional, por ejemplo, esos pacientes sí tienen hasta entre un 50 y un 80% de intolerancias alimentarias. Eso quiere decir que algunos alimentos desencadenan sus síntomas. ¿Cuáles serían ese tipo de alimentos que son los que más pueden generar estas intolerancias? Bueno, los alimentos pueden ser muchos. Hay un enorme listado de intolerancias, pero las más frecuentes son, por ejemplo, la lactosa, el azúcar de la leche, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, que se usa muchas veces como edulcorantes también en algunos productos, pero también el gluten, o mejor dicho, el trigo, puede también provocar una intolerancia que es distinta de la enfermedad celíaca. Eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque hablábamos justamente de las alergias y de las intolerancias. ¿Está vinculado a eso? Tenemos que diferenciar bien, y eso es muy bueno aclararlo. Las intolerancias son distintas de las alergias. Las alergias implican una alteración del sistema inmune que hace que frente a un alimento en especial uno tenga una reacción que puede ser una reacción menor o una reacción que puede ser muy grave hasta comprometer la vida. Y es prácticamente instantánea. Uno come el alimento y enseguida tiene esa reacción. Pero en esa alergia, que es específica y que se produce a través de una alteración del sistema inmune, no tiene que ver con las intolerancias, lo que nosotros llamamos intolerancias. Las intolerancias tienen que ver con un trastorno de la digestión o de la absorción del alimento. Entonces, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, que es muy frecuente, son aquellas personas que cuando consumen leche o algún derivado lácteo, sienten en ese momento, pero puede ser a los días, no necesariamente es tan instantáneo como una alergia, empiezan a sentir síntomas que generalmente son digestivos, distensión abdominal, dolor, muchas veces tienen episodios de diarrea, que les da muchísimo disconfort. Entonces, enseguida consultan al médico y dicen: la leche me hace mal, tengo una intolerancia a la lactosa. Para dictaminar esto, ¿existe algún tipo de test, alguna metodología para darnos cuenta justamente cuál es la problemática que nos está abordando? Claro, nosotros tenemos, primero el interrogatorio al paciente, que hacer un interrogatorio exhaustivo, porque el paciente muchas veces no sabe cuál es el alimento que le está haciendo mal, que está produciendo sus síntomas. Por lo tanto, hay que hacer un interrogatorio muy exhaustivo. Muchas veces ya cuando llegan a la consulta, el paciente ha dejado determinados alimentos porque sabe que son los que le producen el malestar. Pero después existen otros. Por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa, tenemos un test que se llama test de hidrógeno expirado, que permite, como esa cantidad de alimento no fue digerido, queda a nivel del intestino, las bacterias que están en el intestino lo desdoblan, lo metabolizan y producen hidrógeno a nivel intestinal. El hidrógeno se absorbe y pasa a los pulmones, y a través de un test que solamente soplar por una boquilla permite medir la cantidad de hidrógeno que hay en el intestino. Como si fuera una espirometría, una espirometría parecida. Lo que permite es valorar la cantidad de hidrógeno que hay en el intestino después de haberle dado al paciente
ese producto, por ejemplo, lactosa o fructosa. Entonces nosotros sabemos si ese alimento le produce mayor cantidad de hidrógeno y es una forma de saber si tienen la intolerancia de este alimento. Y en ese caso, doctora, ¿qué es lo que sucede? No tenemos enzimas que son las que tienen que trabajar justamente con la lactosa específicamente. ¿Se puede hacer un tratamiento? ¿Se puede revertir la patología? Bueno, hay distintos tipos de intolerancias. Hay algunas intolerancias que dependen de una enzima que nos faltan congénitamente. Hay personas que no tienen la enzima, entonces esos pacientes no van a revertir su intolerancia, sino lo que nosotros podemos hacer es o evitar ponerse en contacto con la lactosa, por ejemplo, o darle lactasa, que es la enzima que le faltan a estos pacientes. La lactasa es la enzima que desdobla la lactosa, entonces nosotros si se la proporcionamos antes de consumir productos lácteos, no van a tener los síntomas. Bien. O no consumir productos o consumir productos bajos en lactosa. Pero hay otras intolerancias que son intolerancias transitorias que sí pueden revertirse. Por ejemplo, los pacientes celíacos tienen algunas intolerancias. La intolerancia a la lactosa es una intolerancia frecuente en los celíacos en el primer momento, cuando los celíacos tienen atrofia del intestino. Porque cuando el intestino está atrofiado, le falta la enzima, la lactasa, que está en el extremo de las vellosidades. Entonces, cuando hay atrofia, no tenemos la lactasa y tienen transitoriamente una intolerancia a la lactosa que cuando empiezan a recobrar las vellosidades cumpliendo la dieta sin gluten, vuelven a poder consumir lácteos sin ningún problema. También supongo que algunos productos que tienen muchos químicos para preservarlos nos pueden afectar y a veces eso hace que pensemos que no podemos comer ciertas cosas. Es importantísimo poder saber con exactitud cuál es la patología o la no patología para evitar lo que nos hace mal. Pero eso nos lleva a un proceso de la vida, uno piensa que se conoce, ¿no? Por eso yo le preguntaba sobre algún test en particular y no lo que hace todo el mundo que se mete en internet, busca de repente un test que contesta y con eso considera que se hizo un diagnóstico. Claro, sí, esos cuestionarios en realidad son como todos, ¿no? Uno se acerca a decir, bueno, si usted consume leche y tiene tales síntomas, como que orienta al paciente a que tiene algún problema con los lácteos, pero siempre es bueno consultar, porque estos síntomas que producen las intolerancias alimentarias son inespecíficos, es decir, la distensión abdominal, la sensación de eruptos, de malestar, de diarrea, puede ser provocado por un alimento, pero es tan inespecífico que puede ser causado por cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, siempre que uno tiene síntomas digestivos debe consultar al médico, porque puede ser la intolerancia a los alimentos o cualquier otra enfermedad y siempre es bueno el diagnóstico precoz. Sin duda. Hablando de la consulta, tenemos acá un consultorio virtual donde la gente puede llamar y en este caso vamos a ver la consulta que te van a trasladar. Bueno. Y vamos a escuchar entonces a ver qué es lo que quiere saber Cecilia. Vivo con ardor en el estómago y fatiga, pero es raro porque llevo una dieta saludable a base de ensaladas, pescado y frutas. No sé cómo identificar qué me hace mal. Bueno, en realidad no necesariamente todos los síntomas, hablamos que las intolerancias existen, pero no todos los síntomas digestivos son debidos a intolerancia. Siempre que nosotros tenemos un síntoma como es el ardor de estómago, dolor, no tiene por qué estar necesariamente vinculado a alimentos. Sí, a veces los alimentos desencadenan el dolor, pero siempre es bueno consultar porque, como decíamos, el ardor de estómago es un síntoma bastante inespecífico que en realidad puede estar detrás de eso puede haber alguna otra enfermedad que no necesariamente sea una intolerancia. Las gastritis, por ejemplo. Hay como un gatillo emocional, ¿no? El estrés, el estilo de vida, la manera como uno come, la velocidad que come. Ni hablar. No se respetan los horarios. Todo eso también tiene que tener Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Esos son los hábitos saludables que deberíamos tener todos, darnos el tiempo para comer, masticar bien, tomar bastante líquido. Siempre eso mejora la salud del tubo digestivo, sin duda. Inclusive comer a la hora indicada, porque a veces con el trabajo uno de repente se desorganiza. Vamos a trasladar entonces otra pregunta que tenemos justamente para contestar, es el caso de lo que quiere consultar Rosario. Tengo todos los síntomas de un celíaco, pero me hago los exámenes y me dan negativo. ¿Puede ser que esté latente y que se me despierte en algún momento? ¿O debería ser una dieta sin gluten? A mucha gente le está sucediendo esto. Claro. Bueno, hay una intolerancia que hablábamos que
Antes se llamaba intolerancia al gluten, ahora se prefiere llamar intolerancia al trigo, porque se ha visto que no necesariamente dentro del trigo, el gluten es una parte dentro del trigo, pero existen otras partes del trigo que pueden provocar intolerancia. O sea que lo que yo le diría a esta persona es que consulte antes de empezar una dieta sin gluten, porque una vez que empezamos la dieta sin gluten, para los médicos después es muy difícil poder hacer el diagnóstico porque ya se empezó el tratamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es consultar, llegar al diagnóstico si realmente esta persona tiene una intolerancia al trigo o es un diagnóstico un poquito más difícil de enfermedad celíaca, porque a veces nos cuesta un poquito más el diagnóstico. Entonces, antes de empezar una dieta sin gluten, siempre tiene que consultar. Sin duda. Tenemos una tercera consulta para trasladarla a la doctora Olano. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta Lucía. Dice, soy celíaco, tengo hijos chicos que no tienen síntomas. ¿Debería no darles gluten por las dudas? ¿A qué edad les debo hacer los exámenes? Bueno, siempre con los niños tenemos esa necesidad de saber cuando hay un celíaco en la familia si realmente son celíacos. El 12% de los familiares de un celíaco pueden ser celíacos, o sea que no necesariamente todos deben ser celíacos. En realidad, yo no soy pediatra, soy médica de adultos, pero lo que sabemos de los pediatras es que en realidad no deberían empezar a hacer la dieta sin gluten sin tener el diagnóstico. Porque si esa mamá, como decíamos recién, empieza a hacer la dieta sin gluten a su hijo, nunca va a saber si ese niño es celíaco o no, y no todos, como decíamos, van a ser celíacos. Por lo tanto, ya le está poniendo un rótulo y le está obligando a hacer una dieta sin gluten innecesaria por solamente ser su hijo. O sea que debería esperar a tener el diagnóstico realizado por el pediatra para poder realmente empezar una dieta, porque como todos sabemos, una vez que empezamos las dietas sin gluten y que tenemos el diagnóstico de enfermedad celíaca, es para toda la vida. Y tal vez ese niño no es celíaco y es absolutamente innecesario. La dieta sin gluten, a diferencia de lo que se está viendo en este momento, o que se piensa en este momento, no es más saludable que una dieta normal o una dieta habitual con gluten para los pacientes que no son celíacos. O sea que la dieta sin gluten la deben hacer aquellos que son celíacos, los que tienen una intolerancia al gluten o una intolerancia al trigo, pero no necesariamente la dieta sin gluten es más saludable. Hay ahora una moda que tiene que ver con artistas y con deportistas que creen que el hacer una dieta sin gluten es más saludable. Y verdaderamente no, porque para hacer los productos sin gluten muchas veces se utilizan más azúcares, se utilizan más grasas. Claro, a veces hay procesos que son peores que consumir el gluten. La dieta sin gluten es excelente, es el mejor tratamiento para el celíaco, pero no necesariamente para la persona que no es celíaca. Genial que lo hayas aclarado este tema y bueno, todos estos otros, porque esta es una patología de siempre, pero parece como que están de moda, sentirse mal, pero tiene que también ver con el sistema, con la manera de cómo vivimos. Gracias, doctora Olano, por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa y continuamos con más Desayunos Informales.